Bienvenidos a un nuevo podcast de Sogú. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y conmigo se encuentra la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, Maríajo, ¿qué tal? Hola, Bego. Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros, una vez más, no es nuevo en este podcast, un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, el doctor Imanol Martínez Salas, del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Bienvenido una vez más, Imanol, a este podcast. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes, Maríajo. Muchas gracias por la invitación y por la bienvenida. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de próstata presentados en esta edición del Congreso Americano ASCO, que se ha celebrado del 31 de mayo al 4 de junio en Chicago. Imanol, ¿qué nos vas a destacar esta tarde del Congreso? Lo primero de todo, destacar que este congreso no ha sido el congreso del cáncer de próstata, no ha habido grandes cambios en nuestra práctica clínica, pero para comenzar me gustaría hablar del estudio CHARTIT-2. Este estudio, que es un estudio fase 2, comparó el uso de cabazitaxel en combinación con abiraterona frente a la abiraterona en monoterapia para pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico previamente tratados con docetaxel. En total se incluyeron 223 pacientes, 111 en el brazo de la combinación y 112 en el brazo experimental. La mayoría de ellos tenían un buen performance status y Gleason scores entre 8 y 10. El objetivo principal de este estudio era la supervivencia libre de progresión radiológica, un objetivo claramente alcanzado, con una mediana de progresión radiológica para el grupo de la combinación de 14,9 meses y 9,9 meses para abiraterona en monoterapia. La hazard ratio fue positiva de 0,73. Hay que destacar que este estudio, aunque no fue un estudio diseñado para demostrar supervivencia global, este endpoint del estudio fue negativo con una hazard ratio de 0,93. Además, añadieron otros objetivos secundarios, como era el cambio del PSA a las 12 semanas, en el que hubo un beneficio para la combinación frente a la monoterapia. Y a destacar, a mí me gustaría decir de este estudio, fue la seguridad, que como esperábamos, la combinación tuvo un peor perfil de toxicidad, sobre todo la toxicidad hematológica, con mayores tasas de anemia, descensos de neutrófilos y leucopenias. Yo, como conclusión de este estudio, lo que me gustaría destacar que es que, a pesar de un estudio positivo para su objetivo principal de supervivencia libre de progresión radiológica, no tuvo un impacto positivo para supervivencia global, y algo muy importante es que es un estudio que llega tarde debido a que el paradigma en el cáncer de próstata hormonosensible metastásico de primera línea ha cambiado en los últimos años y ahora la mayoría de los pacientes, si no todos, reciben un ARTA en primera línea, con lo cual esto ya no nos deja como posibilidad de uso esta combinación. Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que como has comentado, llega tarde y bueno, resultaba interesante en ese momento explorar la secuencia de tratamiento combinando, pero claro, ya la mayoría de pacientes van a recibir el ARTA en primera línea e incluso tripletes, con lo cual ya no tiene tanto sentido. Quizás sí destaca el papel de cabazitaxel en combinación, o sea que el estudio es verdad que demuestra, es positivo en PFS y bueno, pues quizás, no sé, en países donde no tengan acceso al ARTA en primera línea, pero bueno, yo creo que ya con la aparición de abiraterona genérica, yo creo que las patentes en casi todos los países habrán expirado ya y la mayoría de países tendrán acceso a ellas. Bueno, pero imaginaros que un paciente, que todavía quedan algunos, que han hecho Charted antes de que se aprobaran los tripletes, que no hace tanto tiempo, en realidad, ¿no? ¿Crees que hay algún subgrupo de pacientes que se beneficiaría, Imanol, más de la combinación que de la secuencia con Cava-Avi? En el análisis que hay de subgrupos, no hay como ningún subgrupo que claramente se beneficie de recibir esta combinación. Yo creo que igual sí que podríamos planteárnoslo en un paciente que progresa rápidamente al CHARTIT, que yo creo que ya quedan poquitos en la consulta, y me podría plantear igual en un paciente que necesite quimioterapia, como pueden ser los pacientes que te progresan con metástasis viscerales. Igual ahí sí que me podría plantear intensificar el tratamiento, aunque sea un escenario de resistencia a la castración. Uh-huh. Bueno, si quieres seguimos. A continuación, el siguiente estudio que me gustaría que comentásemos es el estudio Ciclón-2. Es un estudio fase 3 que lo que comparó fue el uso de abemaciclib, un inhibidor de ciclinas, en combinación con abiraterona frente a abiraterona en monoterapia para pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. En total, se incluyeron un total de 206 pacientes en el brazo de la combinación frente a 187 en el brazo de la monoterapia. La mayoría de los pacientes tenían un Gleason score superior o igual a 8 y hubo un 18% de presencia de metástasis viscerales en ambos grupos aproximadamente.
Un estudio que lamentablemente no cumplió los objetivos del diseño. Fue un negativo tanto para la supervivencia libre de progresión radiológica, con 22 meses para la combinación y 20,3 para la monoterapia, y tampoco fue un estudio positivo para supervivencia global, en la que fue muy similar en ambos grupos de tratamiento, con una hazard ratio de 0,93. Se hizo un análisis exploratorio de diferentes subgrupos para supervivencia libre de progresión radiológica, pero tampoco hubo un indicio claro de que hubiera algún grupo que se pueda beneficiar más de esta combinación. Además, cabe destacar que la tasa de respuestas objetiva fue muy similar en ambos grupos y, como era de esperar, lo que se añadiera toxicidad con el uso de abemaciclib. La principal toxicidad fue toxicidad gastrointestinal en forma de diarrea, náuseas y también la toxicidad hematológica, como son las anemias, el aumento de la creatinina o el descenso de las células blancas en el hemograma. Por tanto, la conclusión que yo puedo decir de este estudio es que abemaciclib en el escenario de resistencia a la castración no aporta beneficio al uso con la abiraterona. Es una pena, ¿no? También el fase 3 en hormonas sensibles también se ha cerrado en base a este estudio. Bueno, yo creo que todos los estudios de ABEMA en próstata se han cerrado. Y es llamativo, ¿no? Que en cáncer de mama combinado con tratamiento hormonal funcione también, ¿verdad? Los inhibidores de ciclina. Y sin embargo, en cáncer de próstata no tenga ningún signo de futilidad, ¿no? Sí, tuvimos hace unos meses los resultados ya del fase 1, que contaba con poquitos pacientes, pero la verdad es que no hubo indicios de respuesta en pacientes que eran altamente tratados, y esto ahora pues lo hemos comprobado con los resultados de este estudio fase 3. Pendientes de que salgan los resultados del escenario de la hormonosensibilidad, pero parece que los inhibidores de ciclinas en cáncer de próstata lamentablemente no están funcionando como nos gustaría o como lo han hecho en el cáncer de mama, tanto metastásico o como incluso en el escenario adyuvante. ¿Puedes seguir con el siguiente? Ahora, a continuación, vamos a hablar sobre el estudio PSMA-4, del cual se han publicado principalmente dos estudios. El primero de ellos hace referencia a la calidad de vida. Como sabéis, este estudio es un estudio fase 3, que lo que hizo fue comparar el empleo del lutecio PSMA 617 frente a una secuenciación hormonal en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, que previamente habían recibido un inhibidor de la vía del receptor androgénico y que no habían recibido quimioterapia. Se incluyeron un total de 274 pacientes por rama y el objetivo principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión radiológica, que claramente se cumplió. En un segundo análisis se observó que la supervivencia libre de progresión radiológica para el brazo de lutecio era de 12,02 meses y para el brazo de la secuenciación hormonal de 5,59, con una hazard ratio de 0,43. A destacar que la supervivencia global sigue siendo negativa en este estudio, la hazard ratio es de 0,98, y esto se podría deber al alto crossover que ha habido en el ensayo clínico. En este congreso de ASCO se han publicado los datos de calidad de vida mediante diferentes cuestionarios en los que se observa un claro beneficio del empleo de lutecio frente a la secuenciación hormonal. Además, también se les entregó a los pacientes diferentes escalas de dolor en los que el lutecio mejoraba todos los parámetros en relación con su empleo. También sobre el estudio PSMA-4 se han publicado datos sobre ctDNA circulante tumoral. Nos presentaba el doctor Johann de Bono este subanálisis exploratorio, el que los pacientes previamente al ciclo 1 se les extraía plasma para hacer los estudios de DNA circulante y luego se hacía una segunda medición antes del ciclo 2. Los pacientes eran clasificados en función de la cantidad de ctDNA que tenían en pacientes con una fracción mayor al 0,5% o pacientes con una fracción menor al 0,5%. Y observaban qué cambio había antes de empezar el ciclo 2. Lo que vieron es que los pacientes que recibían lutecio PSMA presentaban una fracción de ctDNA circulante menor al 0,5% en relación a la respuesta al tratamiento. Y lo que se observó también es que el empleo de lutecio PSMA tiene un impacto claramente positivo frente a la secuenciación hormonal, independientemente de la fracción de DNA que tuviesen los pacientes circulando en sangre antes del ciclo 2. Además, también presentaron datos de cinenética del ctDNA y se observaba que los pacientes que tienen un ctDNA circulante no detectable y se mantiene indetectable a lo largo del tratamiento son los que mejor supervivencia tienen, seguido de aquellos pacientes que lo negativizan siendo previamente positivo. Además, hicieron un análisis de biomarcadores, en concreto del cromosoma 8q, es decir, del gen MYC, o si tenían amplificación o no del receptor de andrógenos, y también observaron que el empleo de lutecio PSMA es claramente superior al uso de una secuenciación hormonal. Bueno, datos interesantes los de calidad de vida también presentados, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que que se tolera bien, que en eso estamos de acuerdo, pero claro, al no tener clara la secuencia, ¿cuál es tu opinión? ¿Dónde lo posicionarías tú en la actualidad?
Yo a día de hoy, lutecio PSMA, sin tener datos de supervivencia global y teniendo en cuenta que el brazo comparador de este estudio es la secuenciación hormonal, con la cual yo no estoy muy de acuerdo, a día de hoy consideraría que el lutecio PSMA debe ir tras un tratamiento hormonal en primera línea, un tratamiento con taxano en segunda línea para pacientes que son candidatos, y entonces ahí sí que me plantearía utilizar lutecio PSMA. ¿Y si ha utilizado Zetaxel en enfermedad sensible y luego tratamiento hormonal? ¿Pasarías por Cabazitaxel? Creo que el paciente que es candidato a Cabazitaxel es ese paciente que tiene una progresión rápida, que tiene el desarrollo de metástasis viscerales, en el cual necesitas un inicio de quimioterapia bastante más rápido. Al final, para hacer un tratamiento con lutecio PSMA, necesitamos hacer un PET PSMA, ver que haya una captación significativa. Sería considerable hacer también un PET con flúor para ver que no haya una discordancia y entonces en ese paciente es en el que deberíamos utilizar el lutecio PSMA. Entonces ahí sí que se nos puede retrasar el tratamiento, así que consideraría que Cabazitaxel para algunos pacientes debe ser prioritario. De todas maneras, en el PSMA-4 no se permitió incluir a pacientes que habían hecho docetaxel en hormonosensible, era un criterio de exclusión. Pero es verdad que lutecio, el otro día, revisando un poco, es verdad que siempre los comparadores son controvertidos, ¿no? Incluso el Vision, que es el fármaco, ¿no? Es el estudio que da la indicación al fármaco, también el brazo control es muy controvertido, ¿no? Porque son pacientes que ya habían recibido todos los fármacos que demuestran aumento en supervivencia global. Pero ¿creéis que, yo un poco enlazando con lo que tú has dicho, Imanol, realmente estamos preparados para introducir el lutecio en la práctica clínica, teniendo en cuenta que la mayor parte de hospitales no tienen PSMA galio, hacer un PET es complicado, ¿no? ¿Creéis que en algún momento vamos a estar preparados para introducir el lutecio de manera estándar, independientemente ya del precio? Creo a día de hoy que introducir lutecio PSMA va a ser complicado en algunos hospitales. Creo que en algunos casos los pacientes van a tener que ser referidos a centros especializados, a centros de referencia con un alto volumen y que tengan manejo en el fármaco, con lo cual creo que en la actualidad muchos centros no van a poder soportar o poder utilizar este fármaco. Claro, porque además el número de pacientes a tratar es importante, es decir, que no va a ser pequeño. Eso es, y sobre todo habiendo otras opciones disponibles, como puede ser Cabazitaxel, como puede ser el Radio 223, que tú las tienes disponibles con mayor rapidez, con menor uso de recursos tanto logísticos como económicos, por lo cual no creo que en todos los sitios se vaya a poder utilizar. Sí, es complicado. Cuando estemos preparados vendrán otros radioligandos, ¿no? Más fáciles de usar probablemente. Seguro. Sí, de hecho a día de hoy ya hay otros radioligandos en desarrollo como es el Actinio 225 que parece que vienen pisando fuerte. Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? A ver qué tal es. Y para finalizar, me gustaría hablar brevemente sobre este estudio fase 1 que se hizo con un nuevo fármaco llamado Tarlatamab. Este es un fármaco que nosotros le llamamos BiTE. Es un fármaco que se une al dominio CD3 del linfocito T y a la proteína de superficie celular del L3. Esta proteína sabemos que está altamente expresada en células neuroendocrinas, con lo cual este estudio se desarrolló para pacientes con cáncer de próstata con diferenciación neuroendocrina. Los pacientes recibían las dosis de tarlatamab de 100 miligramos cada 2 semanas y los resultados no fueron esperados. Fue una tasa de respuestas muy modesta del 10,5%, pero que superaba el 20% en aquellos pacientes con expresión de DLL3 positiva. La mediana del tratamiento de duración fue cortita, de 1,4 meses, pero para pacientes con expresión de DLL3 esta mediana fue de 3,6 meses. Respecto a la toxicidad, la esperada, toxicidad relacionada con el sistema inmunitario, como es el síndrome de liberación de citoquinas y los efectos neurológicos. Oye, ¿qué porcentaje de pacientes sobreexpresaba DLL3? ¿Sabes, en el estudio? Si no me equivoco, los autores no reportaron la expresión de DLL3, el tanto por ciento de pacientes que tenían expresión de DLL3. Vale, porque lo digo porque si el tumor en sí ya es bastante raro, ¿no? Un neuroendocrino de nuevo. Y si son poco porcentaje, que sería una pena, ¿no? Porque sería un fármaco que pueda mejorar la supervivencia de estos pacientes, no sería lo ideal. Pero claro, si al final el porcentaje de expresores es pequeño, ¿no? Sería una pena. Decían que había una alta expresión, pero no decían el porcentaje, ¿no? Yo entendí alta expresión, ¿no? Pero no porcentaje concreto. Sí, yo creo que este es un fármaco que si se hace una buena selección de pacientes podría tenerse un poco para una enfermedad que a día de hoy no tenemos muchas opciones de tratamiento y que es altamente mortal y agresiva con los pacientes.
Sí, sin duda. Bueno, pues muchas gracias, Imanol, por tu magnífico resumen, ¿no? Teniendo en cuenta de lo que hemos tenido en ASCO, yo creo que ha estado fenomenal. Y nada, sin más, pues nos despedimos hasta el siguiente podcast. Muchísimas gracias a vosotras, Bego y María José, gracias por la invitación y hasta la próxima. Muchas gracias a ti.